Mi propia madre me echó con solo 15 años porque su nuevo esposo no quería hijos. Aún recuerdo su mirada fría mientras empacaba mis pocas pertenencias en una maleta desgastada. Lo siento, Elena, pero Alberto tiene razón. Serás más feliz con tu tía, dijo con una voz que no reconocí. 15 años siendo su hija, y bastaron solo 3 meses con ese hombre para que me considerara un estorbo. Mi propio hogar, el lugar donde nací y crecí, se convirtió en territorio prohibido por culpa de un hombre que apenas conocía. Cuando las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, mi madre desvió la mirada y salió de la habitación, dejándome sola con mi traición y mi dolor. Mi tía Lucía me recibió con los brazos abiertos, pero el rechazo de mi madre había dejado una herida que ningún abrazo podía sanar. Durante años, observé desde lejos cómo mi madre y Alberto construían su nueva vida perfecta, sin el inconveniente de una adolescente. Mi madre, que antes asistía a cada reunión escolar, ahora apenas recordaba llamarme en mi cumpleaños. La misma mujer que me había enseñado que la familia era lo más importante, me había demostrado con acciones que yo no era parte de la suya. Mientras tanto, yo crecía bajo el techo de mi tía, tragándome mis lágrimas cada noche, preguntándome qué había hecho para merecer tal traición. Me llamo Elena Gutiérrez, y esta es la historia de cómo el abandono de mi madre me llevó a descubrir mi propia fuerza, y cómo, 10 años después, la justicia llegó de la manera más inesperada. Lo que mi madre nunca supo cuando me echó de casa para complacer a su nuevo esposo es que esa decisión desencadenaría una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Y que años después, cuando el dinero, el poder y la familia volvieran a cruzar nuestros caminos, tendría que enfrentar las consecuencias de haberme dado la espalda cuando más la necesitaba. Mi tía Lucía era hermana de mi padre, quien había fallecido cuando yo tenía 7 años. A diferencia de mi madre, ella mantuvo viva su memoria y me contaba historias sobre él. Tu padre era un hombre bueno, Elena. Nunca te habría abandonado, me decía mientras peinaba mi cabello las noches que no podía dormir. Vivíamos en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, muy diferente a la casa espaciosa donde había crecido. Mi tía trabajaba como enfermera en el hospital local, con turnos largos que la dejaban exhausta, pero nunca se quejaba por tenerme allí. Elena, tu llegada fue una bendición para mí, me confesó una noche. Desde que murió tu padre, he estado sola. Ahora tengo familia de nuevo. Sus palabras aliviaron un poco mi dolor, pero no curaron la herida de la traición. Cada vez que veía a otras chicas con sus madres, sentía un vacío imposible de llenar. Mi madre había elegido a un hombre sobre mí, había dejado que el dinero y la comodidad que él le ofrecía fueran más importantes que su propia hija. Los primeros meses fueron los más difíciles. Mi madre llamaba ocasionalmente, con conversaciones incómodas y promesas vacías. Te visitaré pronto, decía. Pero ese pronto nunca llegaba. Con el tiempo, las llamadas se hicieron más esporádicas hasta casi desaparecer. Mientras tanto, a través de familiares y redes sociales, veía fotos de ella y Alberto en cruceros, restaurantes caros y viajes a Europa. El dinero que antes no alcanzaba para nuestros gastos básicos, ahora parecía abundar para sus lujos. A los 17 años, comencé a trabajar después de la escuela en una cafetería local. Quería ayudar a mi tía con los gastos y ahorrar para la universidad. Estudiaba hasta tarde, determinada a construir un futuro por mí misma. La venganza no era mi objetivo. Sobrevivir y prosperar lo era. No permitiría que el abandono de mi madre definiera mi vida. Fue en esa cafetería donde conocí a Daniel, un estudiante de medicina que venía cada tarde a estudiar. Comenzamos a hablar, primero sobre libros, luego sobre nuestras vidas. Con él, por primera vez desde que mi madre me había echado, me sentí realmente escuchada. No sentí lástima en su mirada cuando le conté mi historia, solo comprensión. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 5 años, me contó una tarde. Entiendo lo que es sentir ese rechazo, pero también sé que no define quién eres. Daniel se convirtió en mi apoyo, mi amigo, y eventualmente en algo más. Juntos soñábamos con el futuro, con las posibilidades que se abrirían cuando termináramos nuestros estudios. Yo había decidido estudiar contabilidad, fascinada por los números y su precisión. Había algo reconfortante en un mundo donde 2 más 2 siempre sumaban 4, donde las reglas eran claras y las traiciones no tenían cabida. A los 18 años, recibí una carta de aceptación a la Universidad Estatal con una beca parcial. Esa noche, mi tía organizó una pequeña celebración. Tu padre estaría tan orgulloso, me dijo con lágrimas en los ojos.
Fue uno de los momentos más felices de mi vida, pero también uno de los más agridulces. No pude evitar pensar en mi madre, en cómo debería haber estado allí compartiendo mi alegría. Impulsada por un deseo que no comprendía del todo, la llamé para compartir la noticia. Contestó al tercer timbre. Su voz sonaba distante. «Felicidades, Elena», dijo después de contarle sobre mi aceptación. Hubo un silencio incómodo antes de que añadiera: «Alberto y yo estamos muy ocupados con la renovación de la casa, pero tal vez podamos verte antes de que comiences las clases». Esa fue la última vez que hablamos por más de un año. La universidad fue un nuevo comienzo. Me sumergí en mis estudios, determinada a destacar. Daniel estaba en su tercer año de medicina, y aunque nos veíamos menos debido a nuestros horarios, nuestra relación se fortaleció. Él entendía mi dolor y mi determinación mejor que nadie. Durante mi segundo año universitario, recibí una noticia que cambiaría el curso de mi vida. Mi tía Lucía fue diagnosticada con cáncer de páncreas en etapa avanzada. De un día para otro, los roles se invirtieron. Ella, que había cuidado de mí durante años, ahora necesitaba que yo cuidara de ella. «No quiero ser una carga, Elena», me dijo desde la cama del hospital. «Deberías concentrarte en tus estudios». «Tú nunca me consideraste una carga», le respondí, sosteniendo su mano. «Estamos juntas en esto». Reducí mis clases a medio tiempo y aumenté mis horas en la cafetería. Daniel me ayudaba cuando podía, explicándome términos médicos y acompañándome durante las largas noches en el hospital. El dinero era escaso, y las facturas médicas se acumulaban a pesar del seguro. Cada centavo que ganaba iba destinado a medicamentos y tratamientos que pudieran aliviar el dolor de mi tía. En un momento de desesperación contacté a mi madre. Necesitábamos ayuda, y pensé que tal vez, dadas las circunstancias, ella recordaría que tenía una hija y una cuñada. La llamada fue breve y dolorosa. «Lo siento, Elena, pero Alberto y yo estamos pasando por un momento financiero difícil», explicó con voz tensa. «Acabamos de comprar una casa de verano, y las cuotas son muy altas». La rabia me inundó, pero me contuve. «No te estoy pidiendo dinero para mí, mamá. Es para la hermana de papá, que está muriendo de cáncer. La misma persona que me cuidó cuando tú me echaste». Hubo un silencio antes de que ella respondiera. «Eso no es justo, Elena. Yo no te eché. Simplemente pensé que estarías mejor con Lucía. Y ahora no puedo ayudar. Lo siento». Esa noche lloré hasta quedarme dormida en una incómoda silla junto a la cama de hospital de mi tía. La traición se sentía tan fresca como el día que me había obligado a hacer las maletas. Mi madre había elegido nuevamente, y una vez más, yo no era su prioridad. Tía Lucía falleció 3 meses después. Su funeral fue pequeño, con algunos colegas del hospital y unos pocos amigos cercanos. Daniel estuvo a mi lado en todo momento, sosteniendo mi mano mientras las lágrimas caían silenciosas por mis mejillas. Mi madre no asistió, enviando en su lugar un arreglo floral con una tarjeta genérica firmada por ella y Alberto. El dolor de perder a mi tía fue abrumador. Ella había sido mi única familia verdadera durante años, mi protectora, mi confidente. Sentía que había perdido a mi padre por segunda vez, pero entre el dolor y la tristeza, surgió una determinación renovada. Honraría la memoria de mi tía viviendo la vida que ella había querido para mí. Retomé mis estudios a tiempo completo, tomando clases adicionales para recuperar el tiempo perdido. Trabajaba más horas en la cafetería y acepté un segundo empleo los fines de semana como asistente contable en un pequeño negocio local. El apartamento que había compartido con mi tía ahora parecía vacío, pero me negaba a abandonarlo. Era lo único que me quedaba de ella. Fue durante esa época que descubrí algo inesperado. Mientras organizaba los documentos de mi tía, encontré un sobre amarillo con mi nombre escrito en su letra cuidadosa. Dentro había una carta y algunos documentos legales. «Mi querida Elena», comenzaba la carta. «Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Quiero que sepas que los años que pasamos juntas fueron un regalo para mí. Nunca tuve hijos propios, pero en ti encontré la hija que siempre deseé. He ahorrado todo lo que he podido durante estos años. No es mucho, pero espero que te ayude a terminar tus estudios sin tantas preocupaciones. También te dejo el apartamento que está completamente pagado. Era de tu padre, y él me lo dejó a mí cuando murió. Ahora es tuyo, como siempre debió ser». Los documentos confirmaban que el apartamento estaba a mi nombre y que había una cuenta bancaria con $25,000. No era una fortuna, pero para mí, que había estado contando centavos, era un salvavidas. Mi tía, incluso después de su muerte, seguía cuidando de mí. Esa noche lloré por última vez. No por tristeza, sino por gratitud.
Decidí que a partir de ese momento viviría mi vida honrando a quienes realmente me habían amado, mi padre y mi tía Lucía. El recuerdo de mi madre y su traición permanecería, pero ya no definiría mis decisiones. Con el dinero de mi tía, pude reducir mis horas de trabajo y concentrarme en mis estudios. Me gradué con honores, y poco después, conseguí un empleo en una firma contable respetada. Daniel terminó su residencia médica y me propuso matrimonio en el mismo lugar donde nos habíamos conocido, aquella cafetería donde yo había trabajado durante años. La vida parecía encaminarse. Teníamos planes de boda, hablábamos de comprar una casa más grande algún día y, quizás, formar una familia. La herida de la traición de mi madre aún estaba ahí, pero había aprendido a vivir con ella, o eso creía. Una tarde, mientras revisaba mi correo, encontré una invitación que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Era para la celebración del 10º aniversario de bodas de mi madre y Alberto. Después de años de silencio casi total, ahora quería que fuera parte de su celebración. Junto a la invitación había una nota escrita a mano. Elena, me gustaría que vinieras. Ha pasado mucho tiempo. Es hora de dejar el pasado atrás. Tu madre. Daniel encontró la invitación sobre la mesa cuando llegó a casa. Me observó con preocupación mientras la sostenía entre mis manos, releyendo las palabras una y otra vez. ¿Vas a ir?, preguntó finalmente. No lo sé, respondí con sinceridad. Han pasado 10 años, Daniel. 10 años en los que apenas ha formado parte de mi vida. Y ahora quiere que celebre su matrimonio con el hombre por el que me echó de casa. Cualquiera que sea tu decisión te apoyaré, dijo, abrazándome. Pero piensa en lo que realmente quieres, no en lo que ella espera, ni en lo que crees que deberías hacer. Piensa en lo que necesitas para sanar. Esa noche no pude dormir. Los recuerdos de mi adolescencia, la soledad, el rechazo, la lucha constante por sobrevivir emocionalmente, todo volvió a mí como una avalancha. Pero también recordé las palabras de mi tía. El rencor solo envenena a quien lo siente. ¿Estaría ella decepcionada si rechazaba este intento de reconciliación? Después de mucha reflexión, decidí asistir. No por mi madre, ni por una reconciliación que no estaba segura de desear, sino por mí misma. Necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida para poder avanzar completamente. Daniel aceptó acompañarme, sabiendo lo difícil que sería para mí enfrentar a mi madre y a Alberto después de tanto tiempo. La celebración se llevaría a cabo en un elegante salón de eventos. Al llegar, me sorprendió la opulencia del lugar, mesas decoradas con arreglos florales elaborados, camareros sirviendo champán en copas de cristal, una orquesta tocando suavemente en un rincón. Era evidente que mi madre y Alberto habían prosperado económicamente en los últimos años. Cuando mi madre me vio, se acercó con una sonrisa nerviosa. Había envejecido, por supuesto, pero seguía siendo hermosa. Vestía un elegante vestido azul y joyas que brillaban bajo las luces del salón. «Elena, viniste», dijo, como si hubiera dudado que aceptaría su invitación. Te ves muy bien, gracias», respondí, manteniendo la compostura. «Este es Daniel, mi prometido». Mi madre estrechó la mano de Daniel con una sonrisa educada, pero pude ver la sorpresa en sus ojos. Quizás nunca había imaginado que yo podría construir una vida feliz sin ella. «Me alegra conocerte, Daniel», dijo. Elena nunca menciona mucho sobre su vida cuando hablamos. Tuve que contener una risa amarga. ¿Cuándo hablábamos? ¿En las escasas llamadas de cumpleaños que duraban menos de 5 minutos? Alberto se unió a nosotros, saludándome con una cordialidad forzada. Era un hombre atractivo para su edad, con el cabello entrecano y un traje hecho a medida que gritaba dinero por cada costura. «Elena, qué bueno que hayas venido», dijo, colocando un brazo alrededor de la cintura de mi madre. «Tu madre estaba muy ilusionada». Sentí la mano de Daniel apretando suavemente la mía, recordándome que no estaba sola. «No me lo habría perdido», respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Durante la cena, me senté en una mesa con primos lejanos y amigos de la familia que apenas recordaba. Mi madre y Alberto estaban en la mesa principal, rodeados de sus amigos más cercanos. Observé cómo reían y brindaban, cómo mi madre miraba a Alberto con adoración. La misma mujer que una vez me había dicho que yo era lo más importante en su vida, ahora apenas notaba mi presencia en su celebración. «¿Estás bien?», susurró Daniel notando mi expresión. «Lo estaré», respondí. «Solo necesito un momento». Me excusé y me dirigí al baño. Necesitaba un respiro, un momento para procesar las emociones que amenazaban con ahogarme. En el elegante tocador,
Me miré al espejo, respirando profundamente. Había venido buscando cierre, pero solo encontraba más dolor. Cuando estaba a punto de salir, escuché voces fuera del baño. Una de ellas era inconfundiblemente la de Alberto. No puedo creer que la hayas invitado, decía con irritación. Arruina completamente el ambiente. ¿Viste cómo te mira? Como si le debieras algo. Es mi hija, Alberto, respondió mi madre, su voz más baja. Han pasado 10 años. Pensé que tal vez era hora de intentar arreglar las cosas. ¿Arreglar qué? Tomamos la decisión correcta. Tú misma lo dijiste. Era una adolescente problemática. ¿Y ahora resulta que se va a casar? Probablemente solo quiere presumir o pedirte dinero. Hubo un momento de silencio antes de que mi madre hablara de nuevo. Tienes razón. Fue un error invitarla. Pero ya está aquí, así que hagamos lo mejor de la situación. Solo por esta noche. Sus pasos se alejaron, pero yo permanecí inmóvil, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en mi corazón como un cuchillo. Adolescente problemática. Esa era la narrativa que habían construido para justificar el haberme echado de casa. Una mentira que se habían contado a sí mismos durante 10 años. Cuando finalmente salí del baño, mi decisión estaba tomada. No podía quedarme allí ni un minuto más. Encontré a Daniel y le conté lo que había escuchado. Sin dudarlo, tomó mi mano y nos dirigimos a la salida. «Elena», llamó mi madre cuando nos vio marcharnos. ¿Ya se van? Aún no hemos cortado el pastel. Me detuve y la miré directamente a los ojos. Sí, nos vamos. Gracias por la invitación, pero creo que fue un error venir. Al igual que fue un error tuyo invitarme, según acabo de escuchar. Su rostro palideció. ¿De qué estás hablando? Te escuché hablar con Alberto fuera del baño, sobre cómo fue un error invitar a tu hija problemática, sobre cómo tomaste la decisión correcta hace 10 años. Elena, no es lo que parece. Alberto solo estaba. No importa, la interrumpí. Durante años me pregunté qué había hecho mal, qué había en mí que te hizo elegirlo a él sobre tu propia hija. Ahora lo entiendo. No fue nada que yo hiciera. Fuiste tú quien decidió que era más fácil inventar una mentira que enfrentar la verdad, que preferiste a un hombre sobre tu propia hija. Mi madre parecía a punto de decir algo más, pero Alberto apareció a su lado, su expresión una mezcla de sorpresa y molestia. ¿Qué está pasando aquí? Nos estábamos despidiendo, respondí con calma. Feliz aniversario. Daniel y yo salimos del salón y nos dirigimos a su auto. Una vez dentro, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente fluyeron. Daniel me abrazó en silencio, permitiéndome desahogarme. Lo siento, dijo después de un rato. Sé cuánto esperabas de esta noche. No lo sientas, respondí, secándome las lágrimas. Ahora tengo claridad. Durante años he esperado una explicación, una disculpa, algo que justificara lo que me hizo. Pero no hay justificación. Y ya no necesito su aprobación ni su amor. Tengo el mío propio. Esa noche marcó un antes y un después en mi relación con mi madre. No fue el cierre que esperaba, pero fue el que necesitaba. Comprendí que no podía cambiar el pasado ni a las personas que me habían herido, pero podía elegir cómo dejar que eso afectara mi futuro. Daniel y yo nos casamos 6 meses después, en una ceremonia íntima rodeados de amigos cercanos. No invité a mi madre ni a Alberto. En su lugar, dejé 2 sillas vacías en primera fila, con fotografías de mi padre y mi tía Lucía. Ellos eran mi verdadera familia, incluso en ausencia. La vida continuó. Me convertí en socia de la firma contable donde trabajaba. Daniel estableció su propia clínica. Compramos una casa más grande y, eventualmente, tuvimos una hija a la que llamamos Lucía, en honor a mi tía. Cada día, mirando a mi hija, me prometía ser la madre que yo nunca tuve, protegerla y amarla incondicionalmente. No volví a saber de mi madre durante casi 3 años, hasta que un día recibí una llamada inesperada de un número desconocido. «¿Elena Gutiérrez?», preguntó una voz formal. «Le habla el doctor Ramírez del Hospital Central. Tengo a una paciente, Isabel Vargas, su madre. Ha sufrido un accidente y está preguntando por usted». El mundo pareció detenerse por un momento. «¿Qué tipo de accidente? ¿Está bien?» «Está estable, pero necesitará cirugía. Fue un accidente automovilístico. Su esposo no tuvo la misma suerte. Falleció en el lugar. Alberto había muerto. Y mi madre estaba hospitalizada, preguntando por mí después de años de silencio. La justicia del destino parecía tener un sentido del humor oscuro. «Iré enseguida», respondí, sintiendo una mezcla confusa de emociones. Daniel se ofreció a acompañarme, pero decidí ir sola. Este era un viaje que necesitaba hacer por mi cuenta. Cuando llegué al hospital, me dirigieron a la habitación de mi madre.
Estaba pálida, con vendajes en la cabeza y un brazo inmovilizado. Parecía mucho más pequeña y frágil de lo que recordaba. Elena, susurró cuando me vio, lágrimas formándose en sus ojos. Viniste. Me acerqué a su cama, sintiendo una extraña calma. ¿Cómo te sientes? He estado mejor. Intentó sonreír, pero la mueca se transformó en un sollozo. Alberto. Él. Lo sé, dije suavemente. Lo siento. Nos quedamos en silencio por un momento. El único sonido era el bip constante de las máquinas monitoreando sus signos vitales. No pensé que vendrías, dijo finalmente. Después de todo. Soy mejor persona de lo que crees, respondí, sin malicia en mi voz. Además, sé lo que es estar sola en momentos difíciles. Mi madre cerró los ojos, lágrimas deslizándose por sus mejillas. Lo siento tanto, Elena, por todo. No hay excusa para lo que te hice. He vivido con ese arrepentimiento cada día. Escuché sus palabras, pero no sentí el alivio que alguna vez había imaginado que sentiría al escuchar su disculpa. Demasiado tiempo había pasado, demasiado dolor había sido infligido. Gracias por decirlo, respondí simplemente. En los días siguientes, ayudé con los arreglos para el funeral de Alberto y con el papeleo del hospital. Fue durante este proceso que descubrí la verdadera situación financiera de mi madre. A pesar de la apariencia de riqueza que habían mantenido, estaban endeudados hasta el cuello. La casa de verano, los viajes, las celebraciones lujosas, todo había sido financiado con préstamos que ahora mi madre no tenía forma de pagar, especialmente con los gastos médicos acumulándose. No sé qué voy a hacer, confesó mi madre desde su cama de hospital. Alberto manejaba todas las finanzas, ni siquiera sé por dónde empezar. Podría haberme alejado. Podría haberle dicho que resolviera sus problemas sola, así como me había dejado resolver los míos. Pero no lo hice. No por ella, sino por mí, por la persona en la que me había convertido a pesar de su abandono. Te ayudaré, dije. Soy contadora, después de todo. Durante las siguientes semanas, mientras mi madre se recuperaba, organicé sus finanzas. La situación era peor de lo que había imaginado. Tendrían que vender la casa principal y la de verano para cubrir las deudas. Incluso así, apenas alcanzaría. Mi madre enfrentaba un futuro de austeridad al que no estaba acostumbrada. ¿Dónde voy a vivir?, preguntó cuando le expliqué la situación. La miré, considerando mis opciones. Podría ofrecerle dinero, ayudarla a encontrar un apartamento modesto. O podría hacer algo más. Tengo una propuesta, dije finalmente. Puedes venir a vivir con nosotros, temporalmente. Tenemos una habitación de invitados que no usamos. Te dará tiempo para recuperarte y decidir tu próximo paso. La sorpresa en su rostro fue evidente. ¿Por qué harías eso por mí, después de todo lo que te hice? No lo hago por ti, respondí con honestidad. Lo hago por mí, por la persona que quiero ser, y por Lucía. ¿Lucía? Mi hija, tu nieta. Tiene 2 años. Vi una mezcla de emociones cruzar el rostro de mi madre. Sorpresa, alegría, arrepentimiento. No sabía que tenías una hija. Hay muchas cosas de mi vida que no sabes, porque no estuviste en ella. Mi madre asintió, aceptando la verdad de mis palabras. Gracias, Elena. No merezco tu ayuda, pero la acepto con gratitud. Cuando le conté a Daniel mi decisión, me miró con preocupación. ¿Estás segura de esto? No tienes que hacerlo. Lo sé, respondí. Pero creo que es lo correcto. No por ella, sino por mí, por nosotros. No quiero que Lucía crezca con rencor en su corazón, ni que aprenda que la venganza es más importante que la compasión. Daniel me abrazó fuertemente. Eres la persona más fuerte que conozco, Elena, y la más justa. Mi madre se mudó a nuestra casa un mes después. Los primeros días fueron incómodos, llenos de conversaciones superficiales y silencios tensos. Pero gradualmente, comenzamos a establecer una nueva dinámica. No éramos madre e hija en el sentido tradicional. Éramos 2 adultas tratando de encontrar un terreno común después de años de distancia. La relación entre mi madre y Lucía fue más natural. Mi hija, con la inocencia y apertura de la infancia, aceptó a esta nueva persona en su vida sin las reservas que yo tenía. Verlas juntas despertaba emociones contradictorias en mí. Alegría por mi hija, que tenía una abuela que la adoraba, y un dolor persistente por la niña que fui, que nunca tuvo ese amor incondicional. Una noche, después de acostar a Lucía, encontré a mi madre sentada en la terraza, mirando las estrellas. Me senté junto a ella en silencio. Era más fácil culparte, dijo de repente. Decir que eras una adolescente problemática, que estarías mejor con Lucía. Era más fácil que admitir que elegía a un hombre sobre mi propia hija. La miré, viendo por primera vez no a la mujer que me había abandonado, sino a una persona vulnerable y falible. ¿Por qué lo hiciste? Tenía miedo, admitió. Después de que tu padre murió, me sentí tan perdida.
Cuando conocí a Alberto, parecía ofrecerme todo lo que había estado buscando. Seguridad, estabilidad, una vida sin preocupaciones. Y él fue claro desde el principio. No quería la responsabilidad de criar a una adolescente. Me dijo que tenía que elegir. Y me elegiste a mí, dije con amargura. No, Elena, te fallé. Y he vivido con esa culpa cada día desde entonces. Cada vez que veía a una madre con su hija, cada vez que alguien preguntaba si tenía hijos, era como un cuchillo en mi corazón. Pero era demasiado cobarde para enfrentarlo, para admitir lo que había hecho y pedir perdón. ¿Y ahora? Ahora que Alberto ya no está y has perdido todo, ahora entiendo lo que realmente importa, respondió, lágrimas brillando en sus ojos. No es el dinero, ni las casas, ni los viajes, es la familia, y yo destruí la mía por mi egoísmo. Sentí mis propias lágrimas formándose, pero las contuve. No sé si alguna vez pueda perdonarte completamente, dije con honestidad, pero estoy dispuesta a intentar construir algo nuevo, no por el pasado, sino por el futuro. Por Lucía. Mi madre asintió, entendiendo los límites que estaba estableciendo. Es más de lo que merezco. Gracias. En los meses siguientes, mi madre encontró un trabajo de medio tiempo en una boutique local. Contribuía a los gastos del hogar y pasaba tiempo con Lucía cuando Daniel y yo estábamos trabajando. Poco a poco, una nueva rutina se estableció, una en la que cada uno tenía su lugar y su propósito. No fue un camino fácil. Hubo momentos de tensión, recuerdos dolorosos que resurgían, conversaciones difíciles que terminaban en lágrimas, pero también hubo momentos de conexión genuina, pequeños puentes construidos sobre el abismo que nos había separado durante tanto tiempo. Un domingo por la tarde, mientras Daniel jugaba con Lucía en el jardín, mi madre se acercó a mí con una caja pequeña y desgastada que no había visto antes. Encontré esto entre mis cosas, dijo, sentándose a mi lado en el sofá. Son fotos tuyas. Las guardé todos estos años. Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había fotografías de mi infancia. Yo de bebé en brazos de mi padre, mi primer día de escuela, cumpleaños, vacaciones. Momentos de una vida feliz antes de que todo cambiara. ¿Por qué las guardaste?, pregunté, pasando los dedos sobre una foto donde aparecía sonriente, faltándome los dientes delanteros. Porque nunca dejaste de ser mi hija, respondió en voz baja, incluso cuando te fallé de la peor manera posible, incluso cuando pretendía que era mejor sin ti. Siempre fuiste mi niña. Continuamos revisando las fotos en silencio, cada imagen un recordatorio de lo que habíamos perdido y de lo que podríamos haber sido. Cuando llegamos al final, había una que no reconocí, una foto reciente de Lucía durmiendo en los brazos de mi madre. Daniel la tomó la semana pasada, explicó. Me la dio ayer, dijo que pensaba que pertenecía a esta colección. La historia continuando. Sentí un nudo en la garganta. Es hermosa. Elena, dijo mi madre tomando mi mano. Sé que no puedo deshacer el daño que te causé. Sé que hay heridas que nunca sanarán completamente. Pero quiero que sepas que cada día agradezco la oportunidad que me has dado. La oportunidad de conocer a tu hija, de ser parte de tu vida de nuevo. No merezco tu perdón, pero lo valoro más que cualquier cosa que he tenido. La miré, viendo la sinceridad en sus ojos. No era la disculpa perfecta que había imaginado durante años, pero era real, y quizás eso era más importante. Tenía tanto miedo de convertirme en ti, confesé. Cuando supe que estaba embarazada de Lucía, me aterraba la idea de que pudiera fallarle como tú me fallaste a mí. Nunca lo harás, dijo con firmeza. Eres más fuerte de lo que yo nunca fui, más valiente, más digna de ser madre. No se trata de ser fuerte, respondí. Se trata de elegir. Cada día eliges a tus hijos, una y otra vez, sin importar qué. Mi madre asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Ojalá hubiera entendido eso hace 10 años. Ese día no trajo un perdón completo ni borró el pasado, pero marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Comenzamos a hablar más abiertamente sobre los años perdidos, sobre el dolor y la traición, pero también sobre la posibilidad de un futuro diferente. 6 meses después de mudarse con nosotros, mi madre encontró un pequeño apartamento cerca de nuestra casa. Es tiempo de que tenga mi propio espacio, explicó, y de que ustedes tengan el suyo de nuevo. Aunque parte de mí se sintió aliviada, otra parte temía que esta separación pudiera revertir el progreso que habíamos logrado. Seguiré viniendo a ver a Lucía regularmente, prometió, y espero que ustedes me visiten también. Su nuevo hogar era modesto, nada parecido a las casas lujosas que había compartido con Alberto,
pero lo decoró con cariño. Las fotos que me había mostrado ocupaban un lugar prominente en la sala. La vida continuó su curso. Mi carrera prosperaba, la clínica de Daniel crecía, y Lucía se convertía en una niña curiosa y compasiva que adoraba a su abuela. Mi madre encontró un propósito renovado trabajando como voluntaria en un centro comunitario, ayudando a familias en situaciones difíciles. Un día, casi 2 años después del accidente, recibí una llamada de mi madre. Su voz sonaba diferente, con una mezcla de nerviosismo y emoción. Elena, necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Podrías venir a mi apartamento esta tarde? La preocupación me invadió inmediatamente. ¿Estás bien? ¿Es tu salud? Estoy bien, me aseguró. Solo necesito mostrarte algo. Cuando llegué a su apartamento esa tarde, la encontré rodeada de papeles en la mesa del comedor. Su expresión era seria pero determinada. ¿Qué es todo esto?, pregunté, sentándome frente a ella. Después de que Alberto murió y descubrimos las deudas, pensé que lo había perdido todo, comenzó. Pero hace un mes recibí una carta de un abogado. Aparentemente, Alberto tenía una póliza de seguro de vida que yo desconocía, una póliza bastante sustancial. ¿Cuánto?, pregunté, sorprendida por esta revelación. $200,000, respondió. Después de pagar las deudas restantes, me quedan aproximadamente 150,000. Era una suma considerable, especialmente para alguien que había estado viviendo modestamente durante los últimos años. Eso es maravilloso, mamá, dije, genuinamente feliz por ella. Podrías comprar una casa más grande, viajar, hacer todas esas cosas que te gustan. Podría, asintió, pero he estado pensando en algo diferente. Empujó un documento hacia mí. Quiero establecer un fideicomiso educativo para Lucía, para asegurar que pueda ir a la universidad que elija, sin preocupaciones financieras. Miré el documento, atónita. Era un borrador para crear un fideicomiso que otorgaría a Lucía acceso a $100,000 cuando cumpliera 18 años, específicamente para su educación. Mamá, esto es demasiado. No puedo aceptarlo. No es para ti, Elena. Es para mi nieta. Y no es negociable. Dijo con una firmeza que no le había visto en mucho tiempo. No puedo deshacer mis errores del pasado. No puedo devolverte los años que perdimos, pero puedo hacer esto. Puedo asegurarme de que Lucía tenga oportunidades, de que nunca tenga que luchar como tú lo hiciste. ¿Y el resto?, pregunté, aún procesando su gesto. He donado 30,000 al centro comunitario donde trabajo, para un programa que ayuda a madres solteras. Y el resto, bueno, lo mantendré para vivir cómodamente. No necesito lujos, Elena. He aprendido que las cosas que realmente importan no se pueden comprar. En ese momento, mirando a mi madre, vi a una persona completamente diferente de la mujer que me había echado de casa hace 15 años. Vi a alguien que había enfrentado las consecuencias de sus decisiones, que había perdido todo lo que creía importante, solo para descubrir lo que realmente valía la pena. Gracias, dije finalmente. No por el dinero, sino por pensar en Lucía, por querer ser parte de su futuro. Es lo menos que puedo hacer, respondió. Y quiero que sepas algo más. He actualizado mi testamento. Todo lo que tengo, incluyendo este apartamento, será para ti y Lucía cuando yo ya no esté. Sé que no lo necesitas, que has construido una vida maravillosa por ti misma. Pero quiero que sepas que ahora, y para siempre, ustedes son mi prioridad. Las lágrimas que había contenido comenzaron a fluir. No eran lágrimas de tristeza ni de rencor, sino de liberación. Un peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente comenzaban a aligerarse. Te quiero, mamá, dije, las palabras saliendo naturalmente por primera vez en años. Yo también te quiero, hija, respondió, su voz quebrada por la emoción. Más de lo que nunca pude demostrarte. Esa tarde marcó otro capítulo en nuestra historia de reconciliación. No fue un final feliz perfecto, como en los cuentos de hadas. La traición del pasado seguía ahí, una cicatriz que nunca desaparecería completamente. Pero habíamos encontrado una manera de avanzar, de construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que se había perdido. La justicia había llegado, no como una venganza o un castigo, sino como una segunda oportunidad. Una oportunidad para mi madre de redimirse, no borrando sus errores, sino aprendiendo de ellos. Una oportunidad para mí de liberar el dolor que había cargado durante tanto tiempo, no olvidándolo, sino aceptándolo como parte de mi historia. Y para Lucía, una oportunidad de crecer rodeada de amor, de conocer tanto la fragilidad como la fortaleza de los vínculos familiares, de entender que incluso los errores más graves
pueden ser seguidos por el arrepentimiento y la redención. 5 años han pasado desde aquella conversación. Hoy, mientras veo a mi madre jugar con Lucía y con su hermano pequeño, Daniel Jr., en el jardín de nuestra nueva casa, pienso en el largo camino que hemos recorrido. La niña de 15 años que fue echada de su hogar, la joven que luchó por sobrevivir emocional y económicamente, la mujer que finalmente encontró la fuerza para perdonar sin olvidar. No todas las historias de traición familiar terminan así, no todas las heridas sanan, no todos los puentes se reconstruyen, pero la nuestra lo hizo, no por un milagro o por el paso del tiempo, sino por decisiones conscientes de ambas partes, por su arrepentimiento genuino y mi disposición a darle una oportunidad, no por ella, sino por mí misma y por el futuro de mis hijos. La familia no siempre es lo que esperamos o lo que nos prometen. A veces nos hiere profundamente, nos traiciona cuando más la necesitamos, pero también puede sorprendernos, puede transformarse y renacer de las cenizas de sus propios errores. Mi madre me falló cuando más la necesitaba, eligiendo a un hombre sobre su propia hija, pero el tiempo y las circunstancias le enseñaron lo que realmente importa, y yo aprendí que la justicia más satisfactoria no viene de la venganza o del rencor, sino de la capacidad de reconstruir, de crecer y de encontrar paz a pesar del dolor. Hoy, cuando miro a mi hija correr hacia su abuela con los brazos abiertos, siento una gratitud profunda por el camino que nos ha traído hasta aquí. Un camino difícil, doloroso a veces, pero que nos ha permitido sanar y encontrar una nueva forma de ser familia. Y si hay algo que he aprendido a través de todo esto, es que el amor verdadero, el amor familiar, no se trata de perfección o de evitar errores. Se trata de elecciones, de elegir a las personas que amamos una y otra vez, incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil. Mi madre no hizo esa elección hace 15 años, pero la está haciendo ahora, cada día, con cada gesto de amor hacia mí y hacia mis hijos. Y yo elijo aceptar ese amor, no como compensación por el pasado, sino como un regalo para nuestro futuro, porque al final, la familia no es solo la que nos es dada al nacer, es también la que construimos, la que elegimos, la que creamos a partir de las lecciones dolorosas y las segundas oportunidades. Y a veces, si somos afortunados, ambas pueden ser la misma. Hay historias que no son solo historias. Son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.